por los diezmos, por las ofrendas. Oramos para que tú los multipliques, los engrandezcas y que a través de ellos podamos seguir llevando la ayuda social, Señor, al área de Fusate, que podamos seguir llevando la palabra, Señor, de manera presencial, también de la iglesia del aire. Bendito. Necesaria, Señor, para ser un buen administrador, pero también oro por aquellos que necesitan un milagro en sus finanzas, que puedas tú socorrerles, ayudarles, Dios, y que puedas sanar su tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Nelly. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a nuestro estudio bíblico. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ay, este pastor no pasa de ahí, va. Ya aburre, no quiere pasar del versículo número 5. No, hermano, es que es importante, oiga bien, saber del 1 al 5 y aprender lo que está del 1 al 5 para poder entender lo que resta del libro. Ya vimos quién lo escribió, ya vimos hacia quién iba dirigido, ya vimos el jueves anterior, ¿verdad?, que hubieron pruebas indubitables, ¿verdad?, certeras, fidelignas, de que Cristo resucitó. También, oiga bien, estudiamos qué fue lo que predicó durante los 40 días que se les estuvo apareciendo a los discípulos. ¿De qué les predicó, hermanos? Les predicó del reino. ¿A través de qué? A través de la ley, a través de los profetas y a través de qué?
de los salmos, hermano. Ya se les olvidó. Regresame vamos a volver a predicarlo del jueves pues sí, porque yo necesito que se lo puedan, pues. Necesito que ponga atención, hermano. ¿Por qué? Porque después de esto, ¿a qué vamos a ir? A la ascensión de Cristo. Pero debemos, oiga bien, poner atención para poder aprender acerca de la palabra. Yo no puedo saber Biblia si no la leo. Y para saber Biblia hay que leerla. Hay que meditar en ella. Si yo quiero ser un buen padre, tengo que meditar en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un buen hijo de Dios, tiene que leer la Biblia. Tiene que hablar con Dios. Debemos de presentar un buen testimonio. Vamos ahí capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Ahorita lo vamos a poner. Ahí está. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, que es la ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Oiga bien, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, me deposito en ti para que hoy seas tú utilizándome, que las palabras que salgan de mi boca, de mi ser, sean de enseñanza, de aprendizaje para todo uno de los que estamos acá presentes y para los que están a través de la iglesia del aire. Señor, ayúdanos a forjar buenos creyentes, a ser discípulos a las naciones, a saber, Señor, que tú nos has dejado por lumbreras en esta sociedad para que seamos luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el estudio bíblico del libro de los Hechos, sabiendo que el libro de los Hechos es el puente entre los evangelios y las cartas generales o las cartas paulinas. También es un puente que nos llevará a conocer cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realizó a través de quiénes, a través de muchos discípulos, pero que en el libro de los Hechos vamos a aprender la vida, oiga bien, de Pedro y la vida del apóstol Pablo. En ellos se encierra el libro de los Hechos, donde se formó la iglesia primitiva. Es necesario, oiga bien, que usted y yo aprendamos acerca del libro de los Hechos, porque a través del libro de los Hechos vamos a conocer y vamos a poder entender cuáles fueron los designios que Dios le mostró a sus discípulos antes de salir de Jerusalén. Vimos que estuvo con ellos 40 días y aprendimos que habló acerca del reino, ¿verdad? ¿Acerca de cuál reino? Del reino de los cielos, de que Él les enseñó a través de la ley, a través de los profetas y a través del libro de los salmos. Aprendimos que dentro de los salmos también hay salmos mesiánicos, ¿verdad? Entre ellos está el Salmo 22, el 23, el Salmo 41, y así hay muchos salmos que son mesiánicos. ¿Por qué? Porque que fueron escritos por el rey David, y dentro de los salmos, oiga bien, o dentro de cada uno de esos capítulos, la primera parte siempre hace referencia al sufrimiento que tuvo David, pero en la segunda parte hace referencia al sufrimiento que tuvo Cristo. ¿Dónde? En su vida hacia la cruz del Calvario. Entonces, oiga bien, el libro de los Hechos nos va a enseñar lo que realmente es la iglesia primitiva.
¿Cuándo se terminó la iglesia primitiva? ¿Cuándo se arruinó la iglesia? Porque la iglesia se arruinó. ¿Cuándo? Allá por el siglo III. Cuando, oiga bien, Roma se impuso sobre lo religioso y se unió el Estado con la iglesia. Entonces, a partir de ahí, oiga bien, la iglesia que había sido levantada en el día del Pentecostés a través de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando se reunió con los 11 discípulos que habían quedado, porque ahí no estaba Matías, ¿verdad? A Matías lo eligieron después, el cual pues no fue aceptado por Dios y se desaparece en la historia, y Dios levanta a Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Entonces, oiga bien, el libro de los Hechos nos mostrará y nos enseñará cuál es la verdadera iglesia sobre esta tierra. No son los católicos, no son los mormones, no somos los evangélicos, es la iglesia de Cristo, hermanos. Porque Jesús no tiene denominaciones. El hombre creó denominaciones ¿para qué? Para poder dirigir a una grey. Pero todo aquel que es cristiano evangélico, oiga bien, somos regidos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Somos bibliocéntricos y somos cristocéntricos. Entonces, oiga bien, por eso es importante que usted y yo aprendamos de la palabra. Yo no puedo pasar por alto la palabra de Dios. No puedo pasar por alto la instrucción que Dios me ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser mejores personas. Entonces, hablamos el jueves anterior en su parte final, el hecho de que Cristo estaba realmente vivo quedó demostrado por lo siguiente. Número 1, los apóstoles no tenían esperanza de que Él resucitara. Eso lo puede ver en Lucas capítulo 24 del 1 al 11 y ya lo vamos a ver en Juan 20:25. De manera que sus apariciones no fueron visiones provocadas, oiga bien, por la ansiedad de aquellos hombres. No fue mentira, sí estuvo con ellos, porque en Juan 20:25 vamos a encontrarnos aquel famoso personaje llamado, ¿cómo, hermanos? Llamado Tomás, el cual dijo, yo no, ¿qué me están diciendo? Yo no creo que Jesús haya resucitado, que no lo vieron colgado en ese madero, que no lo vieron que esa lanza atravesó su costado, que no vieron cómo estaba ensangrentada su cabeza cuando le pusieron esa corona de espino, y que la espina, dicen los historiadores, que medía aproximadamente 1 pulgada, y que esa corona fue metida en la cabeza del Señor. ¿Cómo creen ustedes que yo les voy a creer lo que me están diciendo? Aquí hay, ¿el qué, hermano? Una prueba que no creían en la resurrección del Señor. Los otros ya creían porque lo habían visto. Pero Tomás dice, hasta que yo lo toque, hasta que yo lo vea, voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Y dice en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, que dice, no creeré. No creían lo que les había dicho, que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Punto número 2. Por otra parte, les hubiera resultado imposible engañarse con respecto al aspecto de alguien que había convivido con ellos por casi 3 años. Pero ¿por qué se turbaron, oiga bien, cuando se encontraron con él? Porque ellos habían quedado con la imagen del Cristo crucificado, con esa cara deteriorada, con ese cuerpo ensangrentado, y aparte de eso, quedaron dañados de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque vieron sufrir a aquel hombre que anduvo con él por 3 años en esta tierra. Yo me acuerdo que cuando uno de mis hermanos murió, se llamaba David, ellos venían en el bus y hubo una trifulca en el bus, y a mi hermano le cayó un disparo y que le entró por el ojo y lo mató. Pero la persona que andaba con mi hermano
quedó chollado por unos días. Quedó trastornado de sus emociones. No es broma, hermano. Lo afectó tanto la muerte de mi hermano, porque cuando él le dijo, David, agachate, mi hermano ya estaba con la cabeza para atrás, muerto. La impresión que en él quedó, ¿cuál fue? La de ver a su mejor amigo muerto. Ahora imagínense los discípulos. Por eso Tomasito dijo, yo no creo lo que ustedes me están diciendo. Que no lo vieron, pues. Pero hasta que lo vio, creyó. Número 3. Al mismo tiempo, él se apareció a un número suficiente grande de personas como para evitar la posibilidad de engaño. Y sus apariciones, oiga bien, se repitieron por más de un mes en toda Jerusalén, que es lo que vimos el jueves anterior. Hoy vamos al versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primeramente vamos a decir que este pasaje nos cuenta cómo recibió la iglesia el poder para cumplir su misión. Los discípulos no estaban preparados, oiga bien, todavía su mente no se había abierto al conocimiento divino para poder llevar el evangelio desde Jerusalén, ¿a dónde más? A Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, todavía no estaban preparados. Es por ello, oiga bien, que fueron sometidos ¿a qué, mis amados hermanos? A un estudio intensivo de la palabra de Dios revelándose en su vida. ¿A través de quién? A través del mejor maestro, hermano. Ocupe su imaginación. Solo imagínese usted escuchando a Jesús dándole la enseñanza. Solo se imagínese usted cuando estaba Moisés en el monte Sinaí recibiendo la ley. Que dice que bajó, la gente no lo podía ni ver a él, porque veía que el resplandor de la gloria de Dios. Ahora imagínese que si fuéramos nosotros, hermano. Yo le decía al hermano Pedro hoy, si la delincuencia que nosotros vivimos en este país, la iglesia cristiana tiene culpa de ello. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. La iglesia cristiana se vendió al mejor postor. No instruimos, no enseñamos, empezamos a hacer iglesias emocionalistas y nuestros hijos se empezaron a perder en este mundo. Los padres perdieron su autoridad sobre sus casas. Las madres perdieron la autoridad sobre sus casas. Y nuestros hijos se perdieron en esta sociedad. La iglesia cristiana, oiga bien, no fue lo suficiente para resplandecer a esta sociedad y que nuestra sociedad se destruyera así como está el día de hoy. Según las estadísticas, cada kilómetro hay una iglesia cristiana, hermano. Alrededor de esta hay como 5. Viniendo de la calle ancha está la sangre de Cristo tiene poder. Aquí a la vuelta del puente hay una profética. Más adelantito está la Peniel, está el tabernáculo de la San José. Aquí a la vuelta está la nueva bautista de Nueva San Salvador. Allá por la entrada de Peña Blanca hay otra nueva, hermano. La iglesia católica aquí en derredor tiene como 5 o 6 casas de oración, de reunión, les dicen ellos. Y entonces, pues, ¿falló Dios, hermano? No, los cristianos fallamos. Y es por eso que nuestra sociedad se está destruyendo. Y es por eso que la misma sociedad, oiga bien, está queriendo crear leyes para que los padres maten a sus hijos y sus hijos maten a sus padres. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo
que los discípulos recibieron en el día de Pentecostés. La iglesia cristiana le dijo, no te necesitamos. Y lo hicieron a un lado. Y es por eso, oiga bien, que hoy la palabra no se predica en las iglesias. Hoy la gente dice, pastor, a mí no me hable del libro de los Hechos, hombre. A mí dígame cómo hacer pisto. Eso quiero saber yo, pastor. Las 7 claves del éxito para ser millonario cristiano. Eso quiero aprender yo. Si eso no sirve, hermano. Para eso vaya a comprar un bestseller y lo lee. Como dicen hoy, deja de ser un empleado y ser tu propio jefe. Tú eres grande, tú tienes el conocimiento, saca el poder que hay dentro de ti y levántate como un águila, como el ave fénix. Eso estamos oyendo hoy en las iglesias. No estamos escuchando que la palabra cambia y transforma, porque es como espada de 2 filos. Esta semana había un mensaje y decía, mire hermano, si usted trae a sus hijos y se duermen, ay, déjelos, hombre. Ay, déjelo que se duerma. Pero la palabra va a entrar en ese joven, en ese adulto, como espada de 2 filos. Pero no lo deje en su casa, tráigalo al servicio. Porque la palabra, hermano, corta el pecado, ¿cómo? De raíz. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Quién domina el mundo? ¿Quién domina la iglesia? El enemigo, hermano. No estoy bravo, es la enseñanza, hermano. Uno de los títulos del Espíritu Santo es el Consolador. Consolar es, según el diccionario de la Real Academia Española, aliviar la pena o el dolor de ha venido a ser el Espíritu Santo en su vida y en la mía. La idea en el idioma original es el confortador, que viene de la palabra latín fortis, que dice que es valiente y que también quiere decir, según el mismo diccionario, el que da vigor, espíritu y fuerza, el que anima, alienta o consuela ¿a quién? Al afligido. Entonces, oiga bien, los discípulos no estaban preparados todavía, porque sobre los discípulos iba a venir aflicción. Tenían que ser valientes. ¿Se imagina ver los discípulos cuando están apedreando a Esteban? Si no hubieran tenido el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, ¿qué hubieran hecho, hermano? Lo que usted y yo nos vamos corriendo y no seguimos predicando. Un día de estos al grupo servidor mandé un video y les puse, el domingo hay evangelismo, hermano. ¿Vieron el video? ¿Ah? Véalo, nosotros pasamos por eso aquí. ¿No? Pero quizás quisiéramos una buena cinchaseada de esas para llevar el evangelio. ¿Va? Anda un señor con un power amarrado en la espalda, con 2 megáfonos, anunciando el evangelio, hermano. Y le sale un hijo del diablo y lo empieza a azotar. ¿Y qué le decía? Es que no me vas a callar, hombre, porque Dios me ha mandado a hacer la obra a este lugar. Por eso los discípulos no estaban preparados. Un neófito o un niño espiritual al ver un video de esos, ¿qué pasa? No, hombre, yo no quiero ser cristiano para que me traten así. No, hombre, ¿para qué voy a ir a ganar almas si me sale un loco y me empieza a cinchasear? Pero ¿qué pasa, hermano? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que tome dominio de nuestro ser. Como yo le decía a alguien, hermano, esto de la delincuencia, es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Esas son las luchas de la iglesia. ¿Y cómo se ganan esas luchas, hermano? Doblando rodillas y clamándole al Señor y poniendo por acción la palabra de Dios. Entonces, ese espíritu que es la promesa del Padre y que iba a venir sobre sus discípulos es el mismo espíritu que se posó sobre ¿quién?
sobre Jesús. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Gracias a todos aquellos que están con nosotros en la iglesia del aire, y espero que también usted esté aprendiendo. Y dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: oiga, hermano, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este mismo Espíritu que Juan el Bautista ve sobre Jesucristo es el mismo Espíritu de Dios que usted y yo tenemos en el corazón, y es el que da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios y que somos templo y morada del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿y por qué me da miedo? Pues? ¿Y por qué me lleno de temores? Pues? ¿Quiénes leyeron el devocional de hoy? Tremenda enseñanza, hermano. Tremenda enseñanza. ¿Sabe por qué estamos llenos de temores y de dudas? Porque el Espíritu no nos gobierna. Nos hace falta morir todavía a nuestra voluntad. Y es por eso que los discípulos, oiga bien, esos 11 hombres tenían que estar con Jesucristo antes que la iglesia primitiva empezara a desarrollarse en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por el relato de Hechos sabemos que los apóstoles no confiaron en sus propios recursos y capacidades, sino que esperaron el descenso del Espíritu Santo tal como el Señor les había mandado. Solo de esta manera podrían llegar a ser instrumentos útiles. Vamos allá a Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. ¿Se acuerda que aprendimos en los milagros de Jesús que Jesús empezó a hacer milagros? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Si no pasó de noche. Hasta que lo bautizaron empezó a hacer milagros. ¿A dónde se fue a preparar? Al desierto se fue a preparar. Cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y empezó a obrar y a hacer milagros. ¿Usted sabe que puede hacer milagros, pa? No que le alcance la quincena. ¿Ah? Que había hecho sopa para 3 y llegaron 5 y los 8 comieron. No, estamos hablando de cosas sobrenaturales. ¿Sabía que usted puede poner la mano sobre un enfermo y a través de usted Dios obrar sobrenaturalmente y esa persona pueda ser sana? ¿Se imagina si todos anduviéramos en el Espíritu? ¿Se imagina si todos viviéramos en el Espíritu, hermano? Si en nuestras casas viviéramos en el Espíritu, tendríamos familias, oiga bien, sobrenaturales en esta tierra. Y dice la palabra: vino a Nazaret
donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya ve por qué los discípulos no estaban preparados todavía. Porque todo lo que hizo Jesús lo iban a desarrollar ellos también. Se fijó en la lectura, ¿verdad? Pues ese mismo espíritu, hermano, lo tiene usted y lo tengo yo. Pero ese poder debemos de cultivarlo en nuestra vida. Pero debemos de tener esa intimidad con Dios. Hoy resulta más fácil leer una noticia del Facebook que tomarme un tiempo y orar con Dios. Es más fácil llenar mi celular de imágenes que meditarme a leer su palabra y crecer en mi vida espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque le hemos perdido el sabor a nuestro cristianismo. Y por eso, allá en el libro de los Hechos dice: por eso tengo contra ti, que has dejado, ¿qué dice, hermano? Tu primer amor. Versículo 10. Perdón. En la segunda parte del versículo 4 es donde le dicen que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre ellos, que Él se iba y no iban a quedar abandonados. Vamos a Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado nuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, ¿qué dice? No las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mis amados hermanos, los discípulos iban a quedar con una cobertura sobrenatural. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Qué le dijo Felipe, hermano? Al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿O no le dijo eso? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, pues? ¿Qué estaba leyendo el eunuco? El libro de Isaías.
Pero ¿por qué el eunuco no discernía lo que leía? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios en él, hermano. Y en ese momento el Espíritu lo revela. ¿Y qué pasa? Bautiza al eunuco, hermano. Y recibe el ¿qué? El Espíritu de Dios. Y en ese momento dice que Felipe se desapareció de la escena que estaban leyendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, oiga bien, ha venido a nosotros para abrirnos el entendimiento. Por lo tanto, toda nuestra primera preocupación, oiga bien, debe de ser de estar llenos del Espíritu. Para que Dios pueda obrar con su poder por medio de estos instrumentos que sin tal poder no son más que herramientas estropeadas e inútiles. Ahora la pregunta es, ¿anhelo crecer en el Espíritu? ¿Anhelamos ser diferentes, hermano? ¿Anhelo morir a mi parte carnal todos los días? ¿O sigo siendo presa de las mismas dificultades? ¿O sigo siendo presa de mis adicciones, de mis pecados ocultos, de mi mal vocabulario, de mi mal carácter? ¿Todavía sigo siendo presa? Pero cuando yo decida crecer en el Espíritu, oiga bien, voy a subir un peldaño más en mi vida espiritual. Como cuando la señorita, ¿verdad?, le dicen, ¿me vas a dar la prueba de amor? ¿Y cuál, pues? Y se pone, no, este cuerpo es sagrado. Cuando le dicen al joven, échate una cerveza. No, es que yo soy un hijo de Dios. Es que soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ah? Como cuando el hermano vio a otra señora, ¿verdad? Y le pispilea los ojos y se puya el ojo. ¿Ah? Eso es crecer en el Espíritu. No se lo estoy diciendo que se lo hace, es una manera de... Y nos cortamos la mano cuando queremos robar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento espiritual en nosotros. Lo de cortar la mano lo estoy diciendo espiritualmente. No vayan a decir que el pastor de las palmeras le quita la mano a los hermanos. Los discípulos no debían irse de Jerusalén hasta que hubieran recibido la promesa del Padre, que como sabemos era una referencia a la venida del Espíritu Santo. Esta promesa había sido ya hecha muchas veces en el Antiguo Testamento y sería una de las características de los tiempos mesiánicos. ¿A dónde la vamos a encontrar primero? Vamos a Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También se acuerda que cuando ungían los reyes, llegaba el profeta y venía el espíritu de autoridad para poder ungir con aceite ¿a quién? Al rey. ¿A dónde podemos ver eso? Y eso lo busca ahí en su casa. Eso lo vemos cuando Samuel llegó a ungir ¿a quién? A David. Y dice que el Espíritu de Dios se posó sobre ellos. ¿Se acuerda también que en la serie de los inquebrantables el Espíritu superior estuvo sobre quién? Sobre Daniel, sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí me molestan porque yo digo y Abednego, ¿verdad? Pero es Abednego. Vamos ahí a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el relato bíblico, después de esos 40 días que Pedro estuvo con el Señor, fue otro Pedro, hermano. Ya no fue el mecha corta.
Ya no fue el decapitador, ¿verdad? Ya fue alguien que andaba como en el Espíritu. Cuando Dios se les presenta que tire la red, ya es manso, ya es humilde, ya no es su conocimiento técnico que tiene para tirar la red. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya está sobre ellos. Esa es la diferencia, hermano. Aquel que tiene el Espíritu de Dios sabe callar cuando debe callar. Aquel que tiene el Espíritu de Dios va a tomar decisiones acertadas en su vida y en su familia. El que tiene el Espíritu de Dios, oiga bien, va a ser luz en medio de las tinieblas, hermano. Esa es la diferencia. Y por eso es que usted y yo debemos de crecer. Vamos a Joel. Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, oiga bien, ¿cuál era la promesa? Es Espíritu Santo, hermano. Y ahí en el libro de Isaías usted puede encontrar los 7 Espíritus de Dios. Entonces, los discípulos necesitaban ese sello, necesitaban ese derramamiento sobre ellos. Por eso, oiga bien, nosotros creemos que cuando usted recibe a Cristo con arrepentimiento, con fe para creer y con la convicción de que usted va a ser un hijo de Dios, en ese momento usted es sellado y bautizado con el Espíritu Santo de Dios. En el bautismo, que es inmersión en agua, ahí confirmamos que somos hijos de Dios. Porque el bautismo no da salvación. Solo es testimonio, es teñirse. ¿De qué? De algo nuevo. El Señor Jesús había prometido esto, mismo en diferentes ocasiones a lo largo de la última cena que celebró con sus discípulos en el aposento alto. Vamos allá al Evangelio de Juan 14, 16, 17. Entonces, oiga bien, para que los 11 discípulos se pusieran en la línea, en la salida, en la meta, tenían que tener al Espíritu Santo de Dios. Para ser un buen cristiano hay que estar preparados, hermano. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a sus discípulos. Cuando Jesús les preguntó, ¿y por qué venís tristes? Es que no pudimos echar fuera ese demonio. ¿Y qué les dijo el Señor? Es que esto no sale si no es con ayuno y oración. Perdón, con oración, con oración y ayuno. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestra carne no podemos hacer cosas espirituales. En nuestra carne no podemos ser. En mi carne no puedo ser un buen esposo, un buen pastor. En la carne yo empiezo a sacar de su contexto la palabra y digo, todos los hermanos aquí tenemos derecho a tener 7 mujeres, igual que los del Corán. Así es que, hermanos, según las estadísticas, da para que un hombre pueda tener 7 mujeres. Eso es estar en la carne, hermano. Porque la palabra me manda a ser fiel de la propia, ser fieles a mis hijos. Pero ¿cómo logramos eso? A través del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Juan 14,
del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo, que dice, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Jesús les hablaba en parábola, cuando Jesús les estaba enseñando en su caminar en los 4 evangelios, los discípulos no entendían nada. No entendían. Si no, no le hubiera dicho el Señor a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Cuando le dijo, aquí pueden venir 30, pero yo voy a sacar pecho por vos, Señor. Y si es posible, los voy a matar. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no había diserción, no había una mente abierta para poder discernir las palabras del Señor y el plan perfecto de Dios sobre esta tierra. Por eso dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuándo les recordó todo lo que el Señor les había dicho? En los 40 días que estuvo con ellos después de haber resucitado. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. No estaban preparados. Pero cuando veamos que en el capítulo 2, versículo 8 dice, y vendrá sobre vosotros y recibiréis poder. Oiga bien, hermano, esos hombres, esos 11 hombres empezaron a llevar el evangelio eterno desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Cuando ya sabían cuál era el propósito de ellos en esta tierra. ¿Sabemos usted y yo cuál es nuestro propósito en esta tierra? Ya discernimos nosotros por qué el único cristiano en mi familia soy yo. Para que lleve las buenas nuevas, hermano. Por eso en el libro de los Hechos dice que serás salvo tú y tu casa. Pero no es porque usted hizo la profesión de fe, sus hijos y su parentela va a ser salva. No, es porque usted va a dar testimonio de que es un hijo de Dios. Y a través de su testimonio, usted los va a convencer con el Espíritu Santo de que de pecado, hermano. Pero ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no se quieren venir a los pies de Cristo? Porque el cristiano no anda en el Espíritu. Siempre andamos carnales, ¿verdad? A veces decimos la expresión, el hermano carnal, pero eso no debería de existir, hermano. Porque somos o no somos. Versículo 5 del capítulo 1 de Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 40 días estuvo con ellos. Después fue la ascensión y a los 50 días, oiga bien, vino el Espíritu Santo sobre los 11 discípulos para llevar el evangelio eterno. Nosotros no estamos esperando el Espíritu de Dios. Nosotros ya lo tenemos en el corazón y tenemos que dejarnos guiar y llevar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para empujar el evangelio eterno hasta que Cristo
venga, dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, agradecidos contigo por habernos mostrado cuál era la promesa del Padre. Y era que sobre esos 11 hombres que tú habías escogido, Señor, que tú los llamaste, que tú les dijiste, toma tu cruz y sígueme. Sobre esos hombres vino el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese Espíritu de Dios que germina frutos como la paz, el amor, el gozo, la benignidad, la misericordia. Gracias, gracias Jesús, por haber fijado tu mirada en cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder vivir en el Espíritu. Ayúdanos a cultivar la parte espiritual, a morir día a día a nuestro viejo hombre y dejarnos llevar por tu Espíritu, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo un buen esposo, un buen padre, la hermana una buena esposa, una buena madre, nuestros hijos sobresalientes caminando de tu mano, y como familias cristianas siendo los pilares fundamentales de esta sociedad mientras tú vienes, oh Señor. Ayúdanos a no desmayar, a no quitar nuestra mirada de ti, a saber que en esta vida tenemos un propósito, y es dejarte bien predicado donde quiera que andemos y vayamos. Gracias por esta noche, gracias por la palabra, por la intercesión, por los milagros que descendieron. Pero ahora puede ocurrir uno de los mejores milagros. Si usted está escuchando esta enseñanza y aún no le ha rendido su vida al Señor, está pasando por aflicciones, por enfermedades, por la soledad, hoy quiero invitarle a que pueda recibir a Jesús como su Salvador personal. Solo que tiene que tener un corazón dispuesto, lleno de arrepentimiento y fe para creer que Jesús le va a dar salvación y vida eterna el día de hoy. ¿Cómo lo puede hacer? A través de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Espíritu Santo, escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Si usted hizo esta oración en esta noche, hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local, que busque al pastor de esa iglesia y que le pida que le hable de la salvación, y que usted voluntariamente quiere hacer profesión pública de fe. Si tiene una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio de amor. El Verbo se hizo carne. Señor, gracias por esta noche. Gracias por amarnos, gracias por redimirnos. Ayúdanos, Dios, a cerrar en victoria la semana. Danos mucha fortaleza, danos esa llenura de tu Espíritu para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Ayúdanos a ser mejores cristianos, a ser un buen esposo, una buena esposa al hermano, y que podamos, Dios, darte el honor y la gloria por siempre. Bendice tu Grey, bendice a los hermanos que hoy se conectaron, a cada uno de aquellos, Dios, que hoy se tomaron el tiempo para formar parte de la iglesia del aire. Señor, primero, Dios, prontamente podamos ver esos milagros que tú hiciste en sus vidas, a través de los testimonios que mis hermanos presentarán, a través de un mensaje, a través de visitarnos, Dios, para engrandecer tu bendito nombre, dándote el testimonio. Bendícenos, llévanos con bien. Señor,
Bendice a nuestra nación. Cambia los corazones de los malos. Señor, que cesen las muertes violentas y que seas tú tomando el control. Gracias te damos en esta noche. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.